¿Cuándo tu mamá o papá se convirtió en superhéroe por ti? Mis padres llevaban divorciados alrededor de 17 años cuando a mi papá le diagnosticaron ED, a pesar de todo lo que habían vivido. Mi mamá le dijo a mi papá que había dejado el alcohol pero seguía siendo muy difícil, no vas a morir solo. Te vas a mudar conmigo y vas a vivir aquí, yo voy a cuidar. Pocas cosas le desagradaban tanto a mi mamá como tener que atender a alguien enfermo. Pero aún así, se encargó de cuidar a mi papá durante los 2 años que le quedaron, haciendo todo lo necesario cuando sus músculos perdieron fuerza por completo y apenas podía levantar la cabeza. Cada vez que sentía que no hacía algo bien, aunque nunca tuvo ningún entrenamiento, se dolía profundamente. Se aseguró de que mi papá no tuviera que ir a una institución, que sus cuidados no quedaran en manos de extraños y frías personas ni que enfrentara la muerte en soledad. Y todo esto lo hizo mientras mantenía un trabajo a tiempo completo como periodista. Que él enfrentara esos últimos momentos con dignidad y valentía fue gracias en gran parte a ella, tanto como a su propio carácter. Cuando a mi papá le diagnosticaron la enfermedad, tenía tan solo 3 meses de vida. Al final, los dos fueron héroes. Mi mamá y mi padrastro, que era muy abusivo, estaban teniendo otra pelea más. Yo tenía como 7 años en ese entonces. Él le arrebató el bolso de la mano y empezó a dar vueltas alrededor del carro. Un Mercury Grand Marquis viejo y enorme como un bote gigante, tratando de ponerse entre ella y el auto. Yo, que siempre estaba de su lado, corrí por detrás de él y le agarré el bolso. Entonces él se dio la vuelta de golpe y me dio una bofetada en la cara. Cuando quise voltear a verlo de nuevo, mamá ya estaba al borde del cofre del auto con una pierna sobre el capó y la otra levantándose para saltar ese monstruo de vehículo. Con una precisión increíble, aterrizó y de un solo movimiento le dio un gancho justo en la mandíbula. Él cayó al suelo como un ladrillo y no se levantó por un buen rato. Mientras tanto, mamá le gritaba, advirtiéndole que jamás volviera a tocarme. Resumiendo, mi mamá es como Rocky Balboa, pero en versión mujer y vida real. Cuando mi hermano estaba en 6º grado, el hijo de nuestro vecino solía agredirlo cada vez que bajaban del autobús. La parada quedaba justo a la vuelta de la esquina de nuestra casa, y al pie de nuestro camino había muchos árboles, un refugio perfecto para ocultarse. Mi mamá ya estaba cansada de la situación, así que un día decidió esperar cerca de esos árboles con nuestra perra, Reece, una boxer joven y muy protectora de la familia. Cuando el autobús partió y ese chico volvió a molestar a mi hermano, mi madre soltó la correa de Reece. La perra, al percibir el ataque hacia mi hermano, se lanzó con determinación contra el agresor, derribándolo con un empujón. Se posicionó sobre su pecho y comenzó a gruñirle con ferocidad. Mi mamá se acercó, sostuvo la mirada del chico y le advirtió: si vuelves a tocar a mi hijo, dejaré que mi perro te recuerde lo que es el miedo. Desde ese día, el chico nunca más volvió a acercarse a mi hermano. Cuando yo tenía como 3 años, mi papá me había colocado en mi asiento de seguridad del lado del pasajero, y justo estaba yendo a subirse al lado del conductor cuando un hombre irrumpió corriendo. Abrió la puerta trasera y trató de llevármelo. Mi papá es un tipo muy grande, mide como 2 metros, así que rápidamente giró y repelió al desconocido para alejarlo. Pero el hombre sacó un objeto afilado y le hizo una herida en la frente. Entonces mi papá lo sujetó con fuerza y lo lanzó contra una pared cercana. La pared, construida con ladrillos poco firmes, cedió al impacto y el agresor terminó con un brazo lastimado al atravesarla. Llamaron a la policía y detuvieron al intentante de secuestro. Lo triste es que yo no guardo recuerdo alguno de todo eso. Mi papá me ha salvado de muchas formas a lo largo de los años, físicamente, mentalmente y hasta económicamente. Pero uno de mis recuerdos más tempranos se remonta a cuando tenía como 4 años. Estábamos en una fiesta en la piscina organizada por el trabajo de él, y los chicos grandes se estaban divirtiendo en el tobogán de agua. Mi papá estaba ocupado charlando con decenas de personas y probablemente no se dio cuenta de que los demás niños habían colocado una colchoneta flotante al final del tobogán para que yo cayera ahí, porque yo no sabía nadar, pero igual quería deslizarme. Bajé por el tobogán, reboté en la colchoneta y, de repente, me hundí como una roca en el fondo del extremo profundo de la piscina. Recuerdo que miré alrededor en ese fondo borroso y azul, me sentía confundido. Entonces, unas manos fuertes me levantaron de debajo de los brazos. Sus dedos se hicieron un poco sentir contra mis costillas. Reconocí esas manos al instante. Sabía cómo se sentían, su fuerza, la manera en que me sujetaban. Poco después estábamos en la superficie, yo jadeando por aire y mi papá, todavía con la ropa puesta, con un reloj y la cartera elegantes, me sostenía muy cerca, muy cerca.
Mi papá empujó casi 600 kilos de paneles de yeso que cayeron sobre mi mamá, pensando que mi hermanito también estaba atrapado debajo. Estábamos construyendo nuestra casa, y los que estaban instalando los paneles habían apoyado las planchas contra una pared con un ángulo demasiado pronunciado. Todo esto justo en la parte superior de la escalera. Mi mamá estaba colocando los azulejos en el pasillo junto a donde estaba el yeso. De repente, los paneles se deslizaron y comenzaron a caer. En ese instante, mi mamá agarró a mi hermano, que apenas tenía 2 años, y lo empujó hacia el closet del pasillo para alejarlo del peligro. Mi hermano empezó a gritar, y mi papá, que estaba en el sótano, subió corriendo las escaleras. Sin pensarlo, empujó el montón de paneles para sacarlos de encima de mi mamá. De esa manera, logró salvarle el brazo. El pobre quedó aplastado entre los paneles y una media pared que está justo al lado de la escalera. Mi papá terminó con una lesión fuerte en la ingle. Y el brazo de mi mamá se veía totalmente aplastado, como si fuera un panqueque. Pero lo más increíble es que mi hermanito salió ileso, sin ni un raspón. Te cuento un poco del contexto. Mi papá es negro, mi mamá blanca, están divorciados. Yo vivo con mi mamá y él está en California. Cuando era niña me molestaban mucho porque era la niña negra del pueblo. Era la única persona negra por ahí. Conforme fui creciendo, terminé siendo bastante clara de piel para ser mestiza, así que las burlas bajaron un poco, pero nunca desaparecieron del todo. Ahora, la historia. El día de mi graduación de la preparatoria, como era lógico, mi papá estaba ahí, y todo el pueblo se volvió loco porque alguien había contratado a un guardaespaldas. Mi papá mide como 1.9 metros, traía gafas negras y un auricular, aunque lo tenía apagado para que no se encendiera la luz azul. Ni idea de por qué hizo eso. Para ellos fue una noticia enorme que alguien contratara a un guardaespaldas. Empezaron a preguntarle a mi mamá, oye, ¿para quién es el guardaespaldas? Mi mamá, sin titubear, miró hacia donde señalaban y contestó, para mi hija Broken Phoenix. La invitaron a ver al presidente porque creció en un entorno diverso y logró salir adelante. Esa historia se difundió como pólvora. De repente, todos me trataban súper bien, lo cual me molestaba porque odio la hipocresía. Al parecer, mi mamá le contó a mi papá lo que estaba pasando, así que él y mi madrastra, también bien arreglada, me pusieron las manos en los hombros y me escoltaron. Yo estallé en risas ese día, no podía parar. Después, el pueblo se dio cuenta de lo ridículos que habían sido y le reclamaron a mi mamá un buen rato. Pero estoy feliz porque mis padres tomaron todo con sentido del humor. Sabían que el pueblo era un completo atraso y mi mamá les jugó esa broma para que dejaran de molestarme con eso de ser la cebra. En resumen, mi papá negro vino a ese pueblo mayormente blanco para ver a su hija mestiza graduarse, y mi mamá les dijo a todos que iba a conocer al presidente y por eso tenía guardaespaldas. Fue un golpe maestro para que dejaran de molestarme. Cuando era niño, estaba jugando en el jardín con mi primo, justo en el estacionamiento al lado de la casa. Había un hombre cargando cosas en la cajuela de su coche, y a su lado, sentado, estaba un enorme perro negro. De repente, el perro salió corriendo hacia nosotros sin ninguna razón, ladrando como si fuera un monstruo aterrador. Mi primo y yo gritamos y empezamos a correr. Ese perro era casi de nuestro tamaño y venía directo como un camión. Por supuesto, el perro nos perseguía. En mi carrera, tropecé y caí al suelo. Levanté la mirada justo a tiempo para ver a mi papá saltando espectacularmente por la puerta. Al menos medio metro en el aire, volando sobre los escalones hacia la acera. Él atrapó al perro y lo alejó de mi primo, justo cuando estaba a punto de morderlo. Luego, arrastró al perro de regreso con su dueño, quien, si mal no recuerdo, parecía molesto y como si nosotros fuéramos los culpables por huir. Después, mi papá nos llevó hasta el sofá y le dijo a la abuela que nos preparara unos helados. Por otro lado, mi mamá nos salvó a mí, a mi hermanito y a la abuela de ser arrastrados al mar por una fuerte corriente. Casi nos ahogamos. Tengo grabado en la mente ese momento increíble en la playa, sentado junto a mi hermano, mientras ella nadaba desesperadamente para rescatar a la abuela. En resumen, mis papás son súper fuertes y geniales. Mi papá sigue siendo todo un héroe. Pero este momento es uno de mis favoritos cuando estuve cerca de él. Un día, mi hermana y yo estábamos jugando afuera mientras él hacía jardinería. Yo tendría como 5 años, así que muchos detalles se me hacen borrosos, pero mi hermana lo recuerda mucho mejor y suele contar la historia con frecuencia. Mientras estábamos ahí, uno de los niños de la vecindad salió corriendo y gritando que la abuela de él se había desmayado. Mi papá es dentista, pero supongo que en una emergencia médica eso ya es suficiente para actuar. De inmediato salió corriendo para ayudar. Al parecer, la abuela había sufrido un ataque al corazón y su corazón había dejado de latir.
Mi papá empezó a hacerle reanimación cardiopulmonar. Otro vecino llamó al número de emergencia, pero la ambulancia tardó casi media hora en llegar. Durante todo ese tiempo, mi papá le hizo la reanimación para mantenerla con vida. Al final, la mujer logró sobrevivir. Incluso el periódico local destacó la historia y lo reconoció como un héroe del barrio. En resumen, mi papá le hizo reanimación durante media hora a una mujer para salvarle la vida. Mi historia es sobre mi abuelo. La recuerdo perfectamente, aunque yo tenía solo 5 años. Estaba en casa de mis abuelos, y una mañana mi abuela entró a mi cuarto para decirme que me tenía preparada una sorpresa para el desayuno. Mientras ella bajaba a la cocina para prepararlo, de repente escuché un grito y un alarido cuando abrió la puerta. Pensé que se había quemado algún dedo o algo así mientras cocinaba, así que decidí quedarme arriba para no arruinar la sorpresa. Pero entonces sentí un calor insoportable, más fuerte de lo que uno se puede imaginar. Empecé a ver gruesas columnas de humo subiendo por las escaleras y en ese momento caí en cuenta. Casi toda la planta baja de la casa estaba en llamas. Era una casa pequeña y el fuego se extendía muy rápido. Como muchos niños, me escondí debajo de la cama. Pensé que lo mejor era quedarme ahí hasta que todo pasara. Esperé y esperé, con el calor aumentando y el miedo creciendo más y más. Escuchaba a los bomberos llegar, voces extrañas gritando y el sonido de la gente saliendo de la casa, y nadie venía por mí. En ese momento no podía dejar de llorar. Lo siguiente que recuerdo es que alguien me jaló de las piernas y me sacó de debajo de la cama. Era mi abuelo. Me tomó en sus brazos, me envolvió con su chamarra y me abrazó fuerte, tapándome la cara. Corrió todo el camino escaleras abajo, pasando entre el fuego, hasta salir por la puerta principal. Sin perder tiempo, me puso dentro de un camión de bomberos y siguió ayudando a mi abuela con la respiración. Hasta hoy, lo que hizo ese día fue lo más heroico que he visto en mi vida. Mi abuelo, un hombre ya mayor, literalmente corrió hacia un incendio para rescatarme del segundo piso. Después de esa experiencia, tengo un respeto y admiración por él que nadie más en el mundo puede igualar. Crecí con una madre abusiva, pero mi papá se quedó con ella hasta que mi hermano y yo fuimos lo suficientemente grandes para valernos por nosotros mismos. Yo pensaba que simplemente estaba demasiado enamorado o dependiente de ella para irse. Así que un día le pregunté por qué no se había divorciado. Entonces me respondió: descubrí que la mayoría de las familias donde uno de los padres está en el ejército como yo terminan en divorcio. Y casi siempre el que no está activo, tu mamá, se queda con los niños. No iba a dejarlos solos con ella. Puro hermano papá, Evito. Wow, chicos, muchas gracias por todos los comentarios tan lindos sobre mi papá. Es un hombre increíble en muchísimas otras formas además de esta. Ahora está divorciado y feliz y sale con una mujer maravillosa que lo trata como un rey. Mi hermano y yo le debemos todo. También, The White Bull dejó información importante sobre las leyes de divorcio para militares activos por si a alguien le interesa. Mi papá fue entrenador de voleibol femenino a nivel preparatoria y universidad justo después de graduarse. Esto sucedió a mediados o finales de los años 70. En su equipo había una chica negra y, en un partido en particular, ella era la única jugadora afroamericana en ambos equipos. Durante ese encuentro, algunos aficionados en el gimnasio comenzaron a lanzar gritos racistas y ofensivos. Mi papá, como entrenador, se acercó directamente al árbitro y le exigió que tomara cartas en el asunto para detener a esos fanáticos. El árbitro respondió que no podía identificar con claridad a los responsables de los insultos. Entonces, con toda determinación, mi papá insistió en que se desalojara por completo el gimnasio. Así, se vació totalmente el lugar y el partido continuó sin público, solo con los jugadores y entrenadores. En resumen, mi papá se plantó firme contra el racismo y dejó el gimnasio en silencio como todo un líder. Estábamos de vacaciones en Florida cuando mi hermano y yo decidimos jugar a las escondidas cerca de un pequeño estanque. Sin que nosotros lo supiéramos, había un caimán o cocodrilo en el agua. Mi papá lo vio cuando empezó a mirar hacia donde estábamos corriendo, cada vez más cerca del estanque, y de repente salió corriendo tras nosotros. Nos agarró a los dos, nos colocó detrás de él y nos dijo que corriéramos mientras él recogía unas naranjas de un árbol que estaba justo al lado del agua. Empezó a lanzárselas directo en la cara al caimán. El animal retrocedió al instante, y después mi papá nos sentó, ya a buena distancia del estanque, para darnos una buena charla sobre no salir corriendo solos. Fue un momento realmente increíble y bastante épico. En resumen, mi papá le lanzó naranjas al caimán para que no nos atacara a mi hermano y a mí. Esto fue cuando tenía como 18 años, más o menos la edad en la que uno ya puede cuidarse solo, pero bueno, eso se lo dejo a Reddit.
Me encontré con mis papás en un bar para ver el partido de nuestro equipo local de rugby en la televisión y tomar algo. Antes de que comenzara nuestro partido, estaban pasando otro juego entre dos equipos que ni me interesaban. Así que me senté tranquila en una esquina con mi refresco de cola y un libro que había llevado ese día, literalmente sin molestar a nadie. De repente se me acercó un hombre. Era corpulento, con tatuajes y claramente bajo los efectos del alcohol, y eso a la 1 de la tarde. Vivimos en una ciudad con fama de complicada, por si no lo imaginaban. Él me dijo que no debería estar en el bar si solo iba a leer y no a tomar nada. Pensé que bromeaba y me reí, diciéndole que iba a ver el siguiente partido. Pero no se detuvo, se fue poniendo cada vez más molesto conmigo, una chica de 18 años atrapada en la esquina por este tipo. Justo en ese momento apareció mi mamá. Ella mide apenas 1.57 metros, pero solía ser enfermera de urgencias y fanática de las motocicletas. Ahora trabaja con personas con adicción en una clínica de metadona. Es dura como una roca y la amo con todo mi corazón. Miró directo a los ojos al hombre alterado y le dijo: mi hija está leyendo porque quiere educarse y no terminar como tú. Estaba literalmente llena de coraje. Él reculó. Mi mamá me tomó de la mano y nos fuimos de ahí rápidamente. Mientras mi padrastro, que estaba afuera platicando con sus amigos, entraba para pedir un taxi. De camino a casa me disculpé por tener que irnos, y ella me respondió: tú no hiciste nada malo, Bitter Springs. Si quieres leer, hazlo, y no dejes que nadie te diga lo contrario. Al llegar, vimos el partido en casa, comimos pastel de chocolate y tomamos limonada. Al final todo estuvo perfecto. Mi hermano menor circulaba en su bicicleta cerca de nuestra casa cuando, lamentablemente, pasó de largo una señal de alto. Al doblar la esquina, se topó de lleno con el parachoques del lado del pasajero de un auto viejo que avanzaba a unos 30 km por hora. Quedó aprisionado bajo la parte frontal del vehículo, con su bicicleta hecha trizas. Mi papá y yo fuimos testigos de todo y corrimos hacia él. Mi papá sujetó una esquina del auto y lo elevó para liberarlo, mientras yo lo ayudaba a salir de esa trampa. Mi papá, que ronda los 2 metros y con ese porte fuerte que recuerdan a los de los viejos corredores clandestinos de las colinas de Kentucky, parecía un verdadero héroe. Cada vez que rememoro esa escena me invade un silencio asombrado y sin palabras. Mi hermano sufrió varios raspones, nada serio, pero lo que más lo afectó fue perder la bicicleta, incluso más que el accidente mismo. Mi papá casi terminó arrestado por un intento de secuestro. Yo tenía como 7 años y vivíamos en New Brunswick. Mi mamá estaba discapacitada por parálisis cerebral, así que papá prácticamente se quedaba en casa para cuidarla a tiempo completo. Nunca tuvimos mucho dinero, por eso valorábamos con todo lo que teníamos. Para mí, lo más valioso era mi bicicleta. Un monstruo con asiento de banana y un manubrio en forma de U enorme, todo un aparato genial usado, claro. Un día, mientras andaba en mi barrio, se me acercaron 2 chicos, 1 o 2 años mayores que yo, y se pusieron justo delante y detrás para que no pudiera escapar. Me convencieron de que les dejara probar la bici y, claro, apenas la tuvieron, salieron disparados riéndose. Recuerdo que uno me empujó la cara contra un montón de tierra fresca para convencerme de que se la prestara. Volví a casa llorando y le conté a mi papá lo que había pasado. Ahí fue cuando él perdió el control. Subió a la Dodge Aspen del 77, me puso en el asiento delantero y salió en busca de los que se habían llevado la bici. Los encontró aún pedaleando mi bici en el estacionamiento de una pizzería cerca de donde la habían tomado. Él entró frenando de golpe, sujetó a los 2 y trató de ponerlos en el asiento trasero. Supongo que quería llevárselos a sus papás y contarles lo que habían hecho. Metió a uno, que comenzó a llorar desconsoladamente mientras me miraba desde atrás, pero el otro logró escapar. Papá guardó la bici en la cajuela y entonces, después de calmarse, se dio cuenta de las posibles consecuencias y dejó ir al niño, advirtiéndole que nunca volviera a acercarse a mí ni a mis cosas. Pasamos todo el día en casa esperando que llegara la policía, pero nunca aparecieron. Lo que sí puedo asegurar es que esos chicos nunca volvieron a intentar robarle la bicicleta a nadie. Así que sí, mi papá estaba un poco fuera de control. No son mis padres ni siquiera mi familia quienes protagonizan esta historia que me encanta sobre mi novio y sus hermanos cuando eran niños. Eran 3 hermanos. El mayor, que en ese entonces estaba un poco rellenito, muy amable y tranquilo, y probablemente no se defendía mucho cuando era pequeño. El del medio, que es mi novio, delgadito, y hasta la universidad se consideraba a sí mismo un poco torpe, sin idea de las consecuencias de sus actos. Y el menor, un poco más grandecito que el del medio, con una mentalidad muy parecida. En ese momento, los 3 tenían entre 6 y 10 años y son italianos. Un día estaban en una piscina pública.
Los papás estaban ahí, pero como los niños ya no eran tan pequeños, los vigilaban desde lejos y de manera relajada. De repente, un niño despistado se acerca y empuja al hermano mayor, le quita un juguete y se lo lleva. Él se puso triste, pero no hizo nada para defenderse. Los dos hermanos pequeños vieron la escena y no lo pensaron dos veces. Cada uno agarró uno de los codos del niño problemático. Lo arrastraron hasta la piscina y el hermano menor le dio un puñetazo en la cara, mientras el del medio recuperaba el juguete. Después lo metieron bajo el agua. El hermano mayor recuperó su juguete, los hermanos menores demostraron quién manda y el niño problemático terminó con un buen castigo. Todos ganaron. Cuando mi hermano tenía entre 2 y 5 años más o menos, hacía un montón de esfuerzo extra porque era más pequeño que los niños de su edad y así podía interpretar a un niño más pequeño y bien portado. En una de las secuelas de Rocky tuvo un papelito de fondo y filmaron una escena en el sur de California durante el verano. Aunque la historia se suponía que pasaba en Filadelfia o algún lugar parecido en invierno. Entonces imagínate, había un montón de chicos jugando en un parque, todos vestidos con parcas en un calor de más de 32 grados centígrados, sin oportunidades para descansar, ni agua para beber, y se estaban empezando a sobrecalentar y deshidratar. Mi mamá se dio cuenta de la situación. Fue directo a buscar a Estallón y le reclamó hasta que al fin les pusieron agua y toldos para que pudieran estar en sombra. La historia es un poco larga, pero créanme, vale totalmente la pena. Hace como 9 años, cuando estaba de vacaciones en Portugal, mi amigo y yo llegamos justo a la escena de un accidente de auto bastante fuerte. Era una camioneta familiar en la que iban un papá y sus 2 niños pequeños, uno tendría entre 6 y 7 años, y el otro entre 8 y 9. La camioneta se había volcado y el papá había salido por la ventana mientras el vehículo giraba, quedando atrapado debajo del auto. Los niños estaban bien, pero el papá tenía una pierna rota en un ángulo terrible y estaba empezando a tener problemas para respirar por el peso del auto encima de él. Había 2 policías portugueses en el lugar, pero su inglés era muy limitado y no entendían que el papá no podía respirar. La familia era inglesa, igual que nosotros. Entonces, mi amigo y yo intentamos levantar la camioneta para sacarlo. Poco a poco, los policías comprendieron y nos ayudaron. Pero, créanme, ese auto pesaba un montón y apenas podíamos levantarlo. Estaba empezando a entrar en pánico pensando que tal vez tendríamos que volver a dejarlo caer sobre el papá. Y no sabía qué hacer bajo tanta presión. Aquí viene la parte increíble de la historia. Los 2 niños, asustados y temblando después del accidente, corrieron hacia un costado de la carretera. Tomaron piedras que parecían demasiado grandes para lo que podían cargar, y empezaron a ponerlas bajo el auto. Ni mi amigo ni yo les dijimos que lo hicieran. Simplemente lo hicieron por su cuenta para ayudar a su papá, y funcionó. Cuando bajamos el auto, quedó apoyado sobre esas piedras, lo que permitió que los policías sacaran al papá de debajo. Me quedé impresionado con esos niños tan valientes, seguramente salvaron la vida de su papá. En resumen, 2 niños valientes ayudaron a salvar a su papá en un accidente. Sin duda, fueron clave para que él sobreviviera. Cuando era niño, en mi barrio había un niño muy abusivo que me hacía la vida imposible. Una vez, mientras pasaba en mi bicicleta, él metió un palo en la rueda y terminé cayéndome. Empecé a llorar y justo cuando eso pasaba, mi hermano y mi mamá salían por la puerta de la casa. Mi mamá le dijo a mi hermano, ve por él. Y él, sin pensarlo, le dio una paliza terrible al abusivo. Unos minutos después, la mamá del abusivo, Darla, que era como la típica Barbie mala del vecindario, apareció caminando con tacones, buscando pelea. Normalmente, mi mamá es bastante tranquila y no se mete en líos, pero ese día algo cambió en ella. Antes de que Darla llegara a la puerta, mi mamá le gritó, «Te voy a partir la madre, Darla», y empezó a correr tras ella por toda la calle, hasta que llegaron a la casa de Darla, donde ella se escondió para escapar. Mi dulce y tranquila mamá se transformó en una guerrera esa vez, asegurándose de que cualquiera que se metiera conmigo recibiera su merecido. La quiero un montón por eso. Sorprende que no hubiera escuchado antes relatos de incendios en edificios, por eso quiero compartir el mío. Por alguna razón, estábamos a punto de salir a pasar el fin de semana en Macón, y ese viernes por la mañana decidí no ir a la escuela para poder partir temprano. Mientras empacábamos y alistábamos todo en la casa, de repente un estruendo aterrador provenía del exterior. La gente estaba en completo desconcierto. Salimos a ver qué ocurría y la casa de enfrente se estaba devorando entre llamas. Esa vivienda, construida casi en su totalidad con madera altamente combustible, como la mayoría en el barrio, se consumía en cuestión de segundos. Conocíamos a la señora que vivía allí y sabíamos que tenía 2 niños pequeños y en medio del pánico.
Papá olvidó por un momento que yo no estaba en la escuela, sino con él. No presencié cuando entró a la casa, pero mamá sí, y me contó que papá ingresó 2 veces. La primera por la puerta principal, instante en que perdió su chaqueta porque se prendió fuego, aunque le regalaron otra para Navidad. La segunda vez atravesó una ventana lateral, que rompió con una enorme linterna Maglite que sostenía, y logró rescatar a la mujer. Ella le contó que sus hijos estaban en la escuela. Y en medio del desorden, papá también liberó a los perros que estaban encerrados en el patio trasero. Los bomberos llegaron media hora después, negaron con pesar la posibilidad de salvar la casa. Tiempo después, papá apareció en el periódico, reconocieron su valentía como oficial correccional del trimestre y recibió una mención especial del gobernador. Antes se podía encontrar su foto en Google Imágenes, aunque no sé si todavía esté allí. Una historia conmovedora de coraje en un momento crítico. Mi hermano mayor estaba afuera jugando en el bosque con un grupo numeroso de niños, todos de alrededor de 10 u 11 años. Él era bastante bajito y tímido, nunca haría daño a nadie. Pero esa tarde, por alguna razón, una chica más grande y mucho más alta empezó a fastidiarlo y terminó empujándolo dentro de unos arbustos. Mi hermano sufrió un golpe en un ojo y regresó a casa llorando, avergonzado y molesto por lo ocurrido. Mi papá, que era oficial médico en el ejército, había pasado años perfeccionando su talento para crear heridas de guerra con maquillaje para los ejercicios de campo. Así que siempre teníamos en casa varias bolsas de sangre artificial. Entonces, mi papá decidió darle una lección a esa chica que molestaba a mi hermano. Se puso manos a la obra con todo el maquillaje e incluso usó un objeto de goma con piel de silicona para simular que el ojo de mi hermano estaba colgando fuera de la cuenca. Después, roció la sudadera con la sangre falsa y lo mandó de nuevo al bosque. No pasó mucho antes de que se escucharan gritos aterrados entre los árboles, seguidos por risas y aplausos. Aquella noche, mi hermano se convirtió en héroe, y la chica alta nunca más se atrevió a molestarlo. En resumen, mi papá decidió darles un buen susto a esos niños. Cuando tenía 7 años, estaba en el parque y un hombre mayor me dio una bofetada. La razón, al parecer, era que yo hice algo mal y él pensó que podía darme una lección. Mi papá vio todo lo que pasó. Mi papá es el hombre más tranquilo que conozco. Amable, educado, pero jamás permitiría que alguien le pegara a uno de sus hijos. Así que, al ver la situación y yo llorando, se acercó lentamente al hombre. En cuanto estuvo al lado de él, le soltó un gancho de derecha en la cara y el tipo cayó al suelo como un árbol derribado. Mi papá, con su voz más calmada, le dijo: "Ahora sabes cómo se siente". Actualización. Mucha gente me ha preguntado qué hice para que me pegaran. Le pregunté a mi papá y me contó que simplemente estaba corriendo con unos amigos y, sin querer, tiré unas bebidas. El hombre se enojó y decidió pegarme. Otra aclaración. El hombre mayor tenía exactamente la misma edad que mi papá.